Muy buenas, hoy estoy en un cuchillo de uso militar de la marca Gerber, en concreto es el Gerber LMF2 Infantería. Es una pieza diseñada por Jeff Freeman, que también ha diseñado para la marca, por ejemplo, el modelo Prodigy, que básicamente es una versión compacta y más civilizada de este modelo militar. Jeff Freeman es un ex militar, bombero también, y que ha sido una persona que ha recibido numerosos premios que apoyan su trabajo como diseñador y fabricante de cuchillos. Esta pieza es un buen ejemplo de ello, porque es un cuchillo diseñado inicialmente para liberar a la tripulación de un helicóptero abatido, y las tareas destinadas para este cuchillo serían la de cortar el fuselaje de ese helicóptero, romper la cabina de plexiglas del helicóptero y cortar cables o mangueras que impidan la evacuación de los heridos. Hay dos versiones, una que es esta, que es el modelo de infantería, y una que es el modelo ASEC, que es para los pilotos, que lleva añadida una funda con un cortacinturones de emergencia. Es una pieza que me parece muy acertada en todo su conjunto, tanto el cuchillo como la propia funda, que es simplemente espectacular la versatilidad que tiene, y las funciones añadidas que le han dado a este cuchillo. Y también un factor que la gente no suele valorar, y es que hay una buena relación entre los materiales y el coste de los mismos a la hora de ofrecer un producto asequible para dotar a unidades completas del ejército. Y es que, bueno, han elegido un acero que no es precisamente premium, pero que rinde correctamente para una pieza de este estilo, que tiene que ser una pieza robusta y, bueno, pues para un uso militar. La funda consta de dos piezas, una rígida y una especie de arnés multiposición de nailón balístico. El conjunto de cuchillo y funda pesa 547 gramos y el cuchillo solo pesa 333 gramos. A ese peso habría que añadir el de estas dos correas para muslo que vienen incluidas en el precio de la pieza. Y luego ya está el tema del precio, ¿vale? Es una pieza que, como os he dicho, se ha buscado un balance entre costes de producción y desempeño de funciones. La cuestión es que con este tipo de artículos muchas veces ese precio no se ve reflejado, o esas características no se ven reflejadas en el precio para el consumidor civil, pero sí que se ve reflejado cuando el ejército estadounidense hace un pedido de muchas unidades a Gerber. Se lo pueden dejar a un precio muy asequible, pero eso no significa que sea asequible para un civil adquirir un cuchillo LMF2. En este caso, el precio de esta pieza ronda entre los 120 y los 150 euros, que es un precio para mí un poco fuera de lo que sería los datos técnicos puros y duros del cuchillo, y aún así sí es cierto que es una pieza que tiene una serie de características únicas, ya lo vais a ver. Como os he dicho, una funda hecha en dos piezas. La retención de la funda es muy buena, no hay nada que pueda hacer que este cuchillo se salga por sí solo de la funda accidentalmente si no lo quieres sacar. ¿Por qué? Porque lleva un sistema de retención doble. Por un lado, la parte rígida de la funda, que está realizada en nylon reforzado con fibra de vidrio con un recubrimiento de goma, va a incorporar un moldeado que hace un movimiento, una especie de pinza sobre el mango. Y luego tiene dos correas con dos cierres de tipo corchete automático. Para sacar el cuchillo tenemos que abrir esas corchetes, y aunque hayamos abierto esos corchetes, fijaros, el cuchillo no se va a ningún sitio porque esa pinza es muy efectiva. Sí que hace algo más de ruido lateral la funda, pero no se va a ningún lado. Entonces ya si queremos sacar el cuchillo, empujamos un poco y ya tenemos el cuchillo en la mano, ¿vale? Respecto a la funda, bueno, pues tiene múltiples opciones para llevar el cuchillo encima. Si me vais a preguntar cuántas opciones tiene, todas las habidas y por haber. Es decir, tiene infinidad de posibilidades de portarlo. Para empezar, tiene un pasacientos vertical gigante que tiene una capacidad de hasta 12 centímetros de correa. Luego tiene otro hueco en la parte de abajo para poder pasar una de las correas para muslo y poner en la parte superior la otra. Y sobre las correas para muslo, que la verdad es que es algo que me parece fabuloso. Fijaros en esto. Tiene un velcro en la parte interior de ambos huecos, tanto en el de la correa para pasacintos como en esta. Tiene un velcro macho y aquí tendríamos la hembra. ¿Qué es lo que hacemos? Pues básicamente pasamos la correa por el interior, la fijamos a ese velcro y ya podríamos ponernos la correa en el muslo regulándola. Cosa muy interesante de esta correa, es elástica, ¿vale? Si nos fijamos el cuchillo al muslo, va a adaptar el perímetro de esa correa al contorno de nuestro muslo en función de si la musculatura está contraída o está distendida. De esa manera se amolda a esos cambios de volumen propios de la musculatura cuando, por ejemplo, se está corriendo, ¿vale? Entonces permite una movilidad brutal con una sujeción muy buena. ¿Cómo consigue además un extra de sujeción? Fijaros en estos hilos que tienen aquí las correas en toda su longitud, ¿lo veis? Tanto por arriba como por abajo.
3 hilos aquí y 3 hilos aquí que van intercalados en la propia correa de nylon de 4 centímetros. Escuchad esto. Son hilos de goma, una goma adherente que va a permitir que las correas se fijen como un pulpo a nuestras extremidades. Independientemente de que lleves uniforme o no, van a mantener una adherencia muy buena sobre los tejidos, ¿vale? Entonces, me parecen dos correas excelentes y un añadido estupendo para un cuchillo de uso militar como es esta pieza en concreto. Me parecen las mejores correas para pierna que he visto jamás en un cuchillo de estas características, la verdad. Respecto a la funda, más formas de porte, le damos la vuelta. Tenemos dos anclajes tipo muelle y vamos a tener también dos pasacintos horizontales para correas de hasta 4 centímetros de anchura. Y no solo eso, y es que además podemos independizar la propia funda rígida de FRN recubierto de goma, soltando estas correas de aquí y dejando independiente la propia funda rígida respecto al arnés multiposición. Como veis, todo va con sujeciones, se puede retirar la correa tranquilamente haciéndola pasar por este bucle y podríamos independizarla. Y es que además también oculta otra cosa, que es esto de aquí, que es un afilador en V de carburo, ¿vale? No sé si se pueden apreciar ahí las dos piezas metálicas. ¿Cómo se afilaría con este afilador? Pues bueno, pasaríamos el cuchillo por esta ranura que tiene la propia funda y lo que haríamos sería tirar con el cuchillo vertical en esta posición y afilando la sección de filo liso. Yo no metería mano al filo dentado que tiene este cuchillo con el afilador de carburo porque se lo va a merendar con pocas pasadas y va a deteriorar las crestas de ese dentado. Pero es que además en la funda rígida tenemos por cada lado 3 pasacintas y otro más en esta posición y luego 4 agujeros más cilíndricos por cada lado, redondos diríamos, para poder pasar un cordino por ellas, para poder fijar independientemente esta funda a nuestro equipo táctico. Porque la cuestión es que la funda sí se comporta como una funda de Kydex. Metemos el cuchillo en ella y permite el poder sacar el cuchillo con una facilidad mucho mayor que si tenemos las dos correas puestas, ¿vale? Los dos cierres por corchete añadidos. Es una funda que está muy bien diseñada, que complementa muy bien un cuchillo de uso táctico y que sí es cierto que es una funda pesada, pero que es una funda pesada que añade mucha versatilidad a la pieza. Es decir, podemos portarla en multitud de sitios, añadirla directamente a equipo, con cordino, con correas, con bridas. Bueno, o sea, cualquier opción es plausible con esta funda, porque simplemente es muy, muy versátil. Y luego la retención, les digo, muy buena en este modo, y si añades las dos correas, aún mejor. Sin más, por cierto, es ambidiestra, ya veis que entra el cuchillo en ambas posiciones, para zurdos o para diestros. Se puede llevar invertido, se puede llevar horizontal, bueno, al fin y al cabo es muy, muy versátil esta funda, la verdad. Es una auténtica barbaridad la cantidad de posiciones en las que te puedes fijar esta funda al equipo. Obviamente no es una funda para un cuchillo de campo, es una funda para un cuchillo militar. Y de ahí el hecho de que tenga esa multitud de opciones para poder adaptarse a cualquier formato de equipo táctico que llevemos. En cuanto al cuchillo en sí, dimensiones totales, 27,2 centímetros, 14,7 de mango, 12,5 de hoja. Un poco desproporcionado, tiene bastante más mango que hoja, pero hay que tener en cuenta que esto de aquí es un añadido que mide 2,9 centímetros y que es un pomo percutor, ¿vale? Bueno, en cuanto a las dimensiones de la hoja, 12,5 de los cuales 8 centímetros son de filo liso y 4,7 centímetros son de un filo dentado que funciona muy, muy bien. Respecto a la ergonomía, fijaros en el perfil del mango. Un trabajo muy bueno en volúmenes, estrechando en esta sección de aquí y en esta de aquí, de tal manera que cuando cogemos el mango se queda un volumen mayor en la parte central, impidiendo que se mueva en ningún sitio. Una doble guarda, delantera y trasera. El mango es de FRN con un acabado gomoso y una parte que tiene una sección con un acabado diamantado, que es este de aquí, que es muy adherente. Y fijaros en esto, aparte del trabajo en volúmenes que vemos aquí en el perfil, si lo ponemos aquí, vamos a ver que hay una parte que tiene aquí ahuecada. ¿Y para qué es esa sección? Fijaros en esto. Fijaros en dónde apoyan las yemas de mis dedos. Os habéis fijado, ¿no? Es una auténtica barbaridad ergonómica. Funciona muy, muy bien. Han buscado soluciones para adaptarse a muchos formatos de mano, con un mango amplio que nos va a permitir una buena sujeción en mano, tanto con guantes como sin ellos. En esta sección de aquí tenemos unas muescas antideslizantes, en las dos partes que van a darnos acceso a la guarda también, y luego tiene dos agujeros en la parte delantera de 6 milímetros de diámetro y uno en la parte trasera del martillo
que se va a combinar con esos dos delanteros para poder fijar el cuchillo, por ejemplo, a un palo para tener un alcance mayor a la hora de machetear o simplemente pues, para, si queremos cortar un cable eléctrico con ella. ¿Y por qué menciono esto del cable eléctrico? Bueno, os he dicho antes que el cuchillo tenía que servir para cortar fuselaje, para romper el plexiglas del avión. Para romper el plexiglas del avión o del helicóptero tenemos este martillo percutor sólido que funciona muy bien y que realmente le añade mucho peso al conjunto, pero sí es cierto que añade esa función de una manera eficaz, porque fijaros que sobresale suficientemente para poder golpear algo sin hacernos daño, con margen de movimiento. Y hay algo que, bueno, pues es una auténtica curiosidad, y es que el propio cuchillo, la hoja del cuchillo, tiene un montaje en espiga que llega más o menos hasta aquí, ahora os lo voy a enseñar, ahí lo veis, y luego el martillo es independiente, hay una sección en la que están desconectados el martillo de la espiga y que hay una especie de hueco, diríamos, en el que solo hay FRN. ¿Qué finalidad tiene eso? Tiene la finalidad de aislar eléctricamente la hoja respecto del pomo. Yo puedo coger por esta sección de aquí y machetear un cable eléctrico y cortarlo con carga. Y no voy a recibir una descarga porque no están unidos el pomo y la espiga de la hoja. También significa que cuando macheteo con el cuchillo, este mango de FRN va a absorber las vibraciones de la hoja, las va a disipar y no se van a transmitir a mi mano. Y pasa lo mismo cuando agarro esta sección de aquí y golpeo algo, ¿vale? Como no va unido, va a haber una disipación de esas vibraciones. Va a permitir un trabajo más eficaz y menos lesivo para nuestras articulaciones. ¿Por qué es interesante que esté desconectada la hoja del propio martillo y que esté aislada la hoja eléctricamente respecto del mango? Pues porque así puedo, en caso de que haya un accidente en ese helicóptero y haya chocado y haya algún cable con carga eléctrica que me impida liberar a mis compañeros, yo puedo cortar esos cables sin riesgo de electrocutarme y acceder a mis compañeros para poder evacuarles. Es una característica muy curiosa de este cuchillo que me dice lo muy bien diseñado que está. Jeff Freeman ha hecho un trabajo excelente en esta pieza, y no solo en esta pieza. El modelo Prodigy, que es una versión reducida de este cuchillo, también es un cuchillo muy bien diseñado. Pero es que este realmente se lleva la palma por las soluciones que ha buscado para esas funciones que le habían propuesto. Fijaros, por ejemplo, si el pomo es sólido y se puede trabajar con él, que hay militares que han declarado que han hecho agujeros en bloques de hormigón a golpes con el pomo del cuchillo para poder disparar a través de esos huecos que habían hecho. Y también hay fotografías por la red de gente que ha cortado cables eléctricos con la hoja y enseña el estado en el que queda la hoja, porque obviamente está aislado el mango, pero eso no significa que cuando tú cortas un cable con carga no vaya a recibir daños la hoja, los recibe, igual que cuando cortas un cable con carga con las tijeras de electricista, que te sale un bocado interesante en esas hojas de la tijera. Pues con este pasa lo mismo, pero no es lo mismo un cuchillo dañado que un cuchillo roto o una persona electrocutada, ¿vale? Entonces, una hoja dañada se puede reparar y una vida de una persona a la que has conseguido acceder y salvar, pues es una recuperación impagable. En cuanto al cuchillo y su hoja, una hoja tipo drop point, está fabricado en Estados Unidos, la funda curiosamente está hecha en Vietnam, algo que no deja de sorprenderme en un cuchillo de una marca estadounidense. Y bueno, en cuanto a la hoja tipo drop point, tiene un pequeño vaciado en la parte del contrafilo de la punta para mejorar un poco la penetración. El vaciado es un vaciado plano, no excesivamente cortador. El grosor, 4,6 milímetros de espesor. La espiga es extremadamente robusta, es una espiga sinuosa que acaba en un agujero que hace que cuando se inyecta el mango de FRN sobre esa espiga quede un conjunto realmente sólido. La hoja en sí tiene un recubrimiento cerámico antirreflejos en color negro, en este caso pues bueno, está un poco más dañado, pero bueno, eso es fruto del uso. Tenemos el logo de Gerber y luego en el otro lado tenemos el Portland, Oregón. Y bueno, pues la hoja es una hoja ancha, 3,5 centímetros de ancho de pala, con ese ancho o grosor de 4,6 milímetros y este vaciado un poco bajo. Lo que conseguimos es una hoja con un vaciado robusto, en este caso plano, bajito, no es excesivamente cortador, pero también hay que tener en cuenta que es mucho más robusto que si hubiese sido un vaciado hasta el lomo. En este tipo de piezas que quieren ser un poco una pieza militar, un poco de uso genérico y robusto, pues es una buena manera de ganar fiabilidad en la hoja. Y luego sobre los aceros. Este cuchillo se lanzó en el año 2005, un poco antes que el modelo Gerber Prodigy que le sucedió poco más tarde, que era una versión más compacta y más civilizada de esta pieza.
Entre el año 2005 y el año 2011, este cuchillo se fabricó en acero 12C27 de la casa Sandvik, que tiene un contenido de carbono de un 0,6%, un contenido de cromo de un 13,5% y que adquiere buen filo, una retención de filo moderada, es fácil de reafilar y es un acero barato y resistente con el tratamiento térmico adecuado. Del año 2011 hasta la actualidad, este cuchillo se está fabricando en acero 420HC, en este caso de la casa La Trove, y con un contenido de carbono algo inferior, un 0,46% de carbono. El contenido de cromo también es un poquito más bajo, un 13% de carbono, de cromo, perdón, y el acero tiene características bastante similares al 12C27. Entonces, sí que es cierto que es un acero un poquito más económico, en retención de filo puede estar bastante ajustada la cosa entre uno y otro con el tratamiento térmico adecuado y no hay un cambio, diríamos que a peor demasiado patente. Entre un 12C27 y un 420HC bien tratado, pues bueno, las prestaciones van a ser prácticamente idénticas. ¿Qué tienen en común esos dos aceros? Económicos y que con este grosor y con un tratamiento térmico adecuado, con un vaciado plano bajo, van a ser piezas extremadamente resistentes al maltrato. Si le sumamos una espiga gruesa con un mango que va a aislar la hoja de vibraciones y demás, vamos a tener una pieza muy duradera y muy fiable. Como cuchillo militar, me parece un conjunto simplemente magistral. Esa funda multipropósito y multiposición, con un afilador integrado, que nos va a permitir un mantenimiento mínimo. Intentad huir de usar este afilador porque al final comen mucho acero y maltratan muchísimo los cuchillos, pero sí es cierto que para un militar que está sobre el terreno y que necesita pegar una afilada rápida a su cuchillo, pues bueno, puede ser una opción perfectamente válida. Los añadidos como las correas para muslo de esta calidad, pues me parece simplemente un conjunto buenísimo. Si te han dado este cuchillo porque eres militar y te dan esto de dotación, pues te han dado una pieza que me parece duradera, que no va a ser cara, por lo menos para el ejército, y que te va a dar una pieza muy sólida de equipo y con una fiabilidad fuera de toda duda. Sin más, me parece un diseño muy acertado de Jeff Freeman, un conjunto soberbio y una fabricación por parte de Gerber bastante cuidada. Siguen fabricándolo en Estados Unidos sin externalizar la producción del cuchillo y han sabido mantener una pieza perfectamente sólida y una opción de peso para todos aquellos militares que quieran una pieza de este tipo en su equipo. La versión ASEC para pilotos con el cortacinturones en la funda, pues bueno, es más específica aún que esta ya de por sí es bastante específica. Respecto a lo que se puede deteriorar el cuchillo, lo que dura, bueno, ya veis que aquí tiene algo de deterioro, de meterle y sacarlo a la funda. En la sección está aquí, porque cuando metes el cuchillo, siendo diestro como yo, roza con esta parte de la correa. Pero por lo demás, bueno, pues el recubrimiento ha aguantado bien. Tampoco es una pieza que haya usado mucho, porque para un uso de cuchillo de campo es una pieza pues demasiado pesada para mis preferencias. Sí que lo he usado por probarlo, pero no es una pieza que me entusiasme para mis salidas. Pero desde luego, como pieza de equipo para un militar, pues es una opción muy a tener en cuenta. Lo malo, pues como siempre en este tipo de cosas, el precio, que de entre 120 y 150 euros es un poco elevado para los materiales con los que está hecho. Pero, desde luego, es una opción con una fiabilidad a prueba de toda duda. Sin más, espero que os haya gustado y nada más. Un saludo y hasta el próximo vídeo.